¿Sabían que una ingeniera biomédica peruana ha recorrido el mundo investigando innovaciones médicas? Bienvenidos a este segundo episodio de MS Podcast y hoy conoceremos a Nicole Caballero, quien a sus 24 años ha representado al Perú en diversos congresos y torneos internacionales, ha culminado su maestría de élite en Europa y hoy continúa abriéndose puertas en el mundo de la investigación biomédica. Prepárense para conocer esta increíble historia de perseverancia, talento y orgullo sanmarquino. Muy bien, Nicole, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Listo, comenzamos. Primero, ¿cómo fue la idea de estudiar ingeniería biomédica en San Marcos? Pues mi papá estudió ingeniería en la uni y yo desde que tenía 5 años recuerdo que me preguntaron, ¿no? ¿Qué vas a hacer de grande? Y yo solo conocía ingeniería, entonces yo dije voy a ser ingeniera. No, ahora no sabía qué aplicaciones había de la ingeniería, no sabía qué otras ramas existían, nada. Ahora, cuando fui creciendo, cuando estuve ya en mi 5º año de secundaria y tenía que escoger la carrera, estuve evaluando diferentes ingenierías, ingeniería industrial, ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica también, pero a mí me gustaban mucho las ciencias, la física, la biología, y no encontraba esa ingeniería que vinculase todo eso. Y un día vinieron a mi colegio a dar charlas acerca de diferentes universidades y carreras, y hablaron acerca de bioingeniería e ingeniería biomédica. Entonces, desde ahí hubo cierta curiosidad en mí sobre esta carrera y me puse a investigar de qué trataba, qué aplicaciones tenía, a qué uno se podía dedicar después, y ya estaba decidida que quería estudiar esta carrera después de mi corta investigación. Entonces tuve que buscar qué universidades tenían la carrera y en ese momento San Marcos aún no la dictaba. Entonces yo postulo y empiezo a estudiar en el convenio de Católica y Cayetano. Perfecto. Por un semestre y me gustó mucho mi experiencia ahí. Fue muy interesante cómo pude vivir desde un inicio aplicaciones de la carrera y demás, pero la dificultad que tuve fue que la carrera era muy costosa en esta universidad y también mi familia enfrentaba problemas económicos, entonces ya no podía costearse la carrera ahí. Entonces tuve que pausar mis estudios luego de un semestre y es en ese tiempo que San Marcos anuncia la carrera de Ingeniería Biomédica. Entonces, mi preparación había sido enfocada en universidades públicas, específicamente en San Marcos también, pero como no tenía mi carrera, nunca la consideré en ese momento. Y una vez que sale la carrera de San Marcos, al inicio también yo me negaba un poco a postular. No, yo no postulé en el primer examen, que era el de septiembre. ¿Un poco de miedo? No tanto miedo, sino que yo tenía la idea de continuar mi carrera donde ya había comenzado, de acuerdo, ¿no? En Católica. Y donde ya tenía la experiencia. De cómo era la carrera ahí. Entonces, el hecho de cambiarme y dejar lo que había avanzado me costaba bastante, ¿no? Me causaba cierta duda y temor también. Entonces, durante ese tiempo yo me pongo a trabajar, también me pongo a estudiar inglés, hago diferentes actividades y es para marzo, para el examen de marzo, que tenía que escoger entre, no sé, volverme a matricular y continuar mis estudios o postular a San Marcos. Y recuerdo que mi papá siempre me decía, ¿por qué no postulas? Sería muy bueno, es una gran oportunidad, puedes estudiar ahí. Pero yo siempre peleaba con él al respecto, le decía, no creo, todavía no, lo voy a pensar. Pero es un día, el último día para comprar el prospecto, yo le digo a mi papá que iba a postular. Ese día me decidí, desperté y me decidí, y recuerdo que mi papá fue a buscar el prospecto por todo Lima, porque era difícil a veces encontrarlo como en la última hora. ¿No se compraba por internet? No me acuerdo, tal vez todavía no. Estamos hablando de hace Entonces, bueno, él consigue el prospecto, yo me inscribo, y recuerdo que para inscribirme, yo estaba decidida que iba a postular, pero surgió la duda de a qué carrera, porque tenía que seleccionar carrera. Entonces yo decía, ok, o postulo a Ingeniería Biomédica en San Marcos y soy parte de la primera promoción, o tal vez y evalué otras carreras y específicamente pensé en genética y biotecnología. Entonces dije, o selecciono genética y biotecnología porque a mí me interesa mucho más la parte biológica, eso es lo que quiero ver, y sé que Ingeniería Biomédica en San Marcos, está en la Facultad de Ingeniería Electrónica, va a tener este enfoque. Entonces yo era muy consciente de eso, porque también pues ya había estado estudiando antes y sabía un poco de las ramas de la carrera y sus aplicaciones.
Pero al final mi motivación fue también ser parte de esta promoción histórica, estos comienzos de ingeniería biomédica en San Marcos, y me termino decidiendo por ingeniería biomédica. Y es así como termino ingresando a la carrera. Qué interesante lo que me cuentas, porque igual me siento muy identificada con el hecho de, ok, voy a postular, pero ¿a qué carrera? ¿No? O sea, ya tenía una idea de ingeniería biomédica, pero justamente también me llamó la atención la parte de genética y biotecnología. Entonces, el hecho de que también no conocía mucho, y tú me dices que en tu colegio sí te llegaron a dar charlas acerca de ingeniería biomédica. Ah, qué bueno, porque creo que en el caso de bastante de nosotros nunca habíamos escuchado de la carrera, completamente Sí. no sé si ustedes sí tuvieron la oportunidad de... Cuando fueron a dar charlas, era la primera vez que yo escuchaba de ingeniería biomédica también. Y recuerdo que luego de eso, yo ya estaba decidida a estudiar esa carrera y siempre te van preguntando, ¿no? Como que, ok, ¿qué carrera quieren estudiar? ¿No? La mayoría decían medicina, a San Marcos, otros decían ingeniería civil, a la uni, y otras ingenierías. Pero yo empezaba a decir ingeniería biomédica, ¿no? Y todos me decían, ¿qué es eso? Todos mis profesores me preguntaban, ¿qué es eso? ¿Puedes Hasta ahora creo que explicarnos? todos preguntan, ¿qué es eso? Y esa fue la primera vez que empecé a responder esa pregunta y hasta ahora, ¿no? Esa pregunta se mantiene. Todos los que la escuchan muchas veces te van a decir que es nueva. Hace poco estaba en una entrevista también para una radio que es exitosa. Igual el entrevistador me decía, bueno, nunca he escuchado esa carrera, coméntame de qué trata. Entonces es algo que creo que poco a poco va cambiando, pero sí, definitivamente en esa época, incluso hasta ahora, probablemente sea una carrera poco conocida. Sí, así es. Y lo que me mencionas de que era la primera vez que iba a haber una promoción de ingeniería biomédica en San Marcos. ¿Cómo fue ese nuevo reto? ¿Cómo lo pudiste afrontar? Pues creo que el hecho de ser una primera promoción trae también muchos retos, muchos aprendizajes, tanto para, no sé, la organización de la carrera como para los estudiantes. Y definitivamente los hubo. El primer año yo estuve en estudios generales, que luego fueron cambiando también este formato. Antes en mi año me tocó estudios generales con todas las carreras de ingeniería. Ahora están estudios generales en la facultad, me parece. Entonces, pero eso fue diferente en mi año. Y luego de eso, para entrar a la facultad, que era en segundo año, nos tocó la pandemia. Entonces vivimos la virtualidad por la gran parte de nuestra carrera. Creo que de los 5 años, casi 3 fueron virtuales. 3 virtuales. Y eso es un gran problema para nosotros, ¿no? Porque muchas de las clases que teníamos que tener o cursos tenían que ser prácticos, tenían que tener laboratorio, pero se buscó otras formas de desarrollarlos de manera virtual, con simuladores, etc. Pero igual era un tipo de experiencia que nos estaba faltando a nosotros. Y al mismo tiempo también hubo problemas porque al ser la carrera nueva, hay muy pocos docentes que son especializados en las áreas que queremos ver. Entonces, ese era otro tema, ¿no? La falta de docentes, la falta también a veces de que no todos los cursos que esperábamos tener se abrieron, ¿no? Y no sé cómo está la situación ahora, ya me comentarán ustedes, pero yo espero que esté mejorando y la idea es que vaya mejorando, que uno vaya aprendiendo de cómo ha desarrollado la carrera. A nosotros nos tocó sufrir un poquito más como primera promoción, pero luego de todo eso también la idea es que se dé los comentarios de cómo se puede mejorar y vaya cambiando. Por ejemplo, creo que ustedes ya han tenido clases en la Facultad de Medicina, ¿o no? Creo que sí, ha habido una base anterior que ha tenido clases en la Facultad de Medicina, pero todavía ese tema estamos tratando de mejorarlo, porque sí hemos escuchado muchos aspectos de mejoría respecto a su primera promoción, porque no se tenía un concepto clave de cómo seguir con la carrera o qué cursos llevar, porque hasta ahorita estamos mejorando en eso, pero gracias a ustedes y su ejemplo estamos haciendo que las otras bases reciban una mejor experiencia en la universidad. Claro, y eso es lo que se busca, ¿no? Justo yo escuchaba, ¿no?, que actualmente están teniendo otras clases en la Facultad de Medicina o tienen otro tipo de actividades que a nosotros no nos tocó experimentar, pero siempre es muy bueno y también nos tocó aprender mucho del tema de gestiones. Tuvimos muchos problemas también a nivel de hacer trámites con la universidad porque éramos los primeros que teníamos que experimentar ese tipo de actividades, por ejemplo, hacer intercambios. No teníamos a quién consultar respecto de cómo funcionaba, cómo convalidar cursos, e incluso el proceso de convalidación para los primeros estudiantes que se fueron fue muy complicado y tardío. Pero actualmente es un proceso que ya es mucho más fluido,
precisamente por esto, ¿no? Porque ya hay un precedente y en base a eso ya pueden seguir trabajando las demás promociones. Justamente como tu precedente y las historias que siempre nos cuentas acerca de las veces que has podido viajar de intercambio. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que te decidiste a ir de intercambio? ¿Cómo nació la oportunidad? Pues en mi caso yo tenía este interés por hacer un intercambio en el extranjero, era uno de mis sueños. Y había visto que San Marcos tenía muchísimos convenios también para hacer este tipo de programas. Y había estado ya evaluando, preparando mi perfil desde muy temprano también para eso, estudiando inglés, porque yo quería en lo posible tal vez irme fuera de Latinoamérica. Y también preparando mi CV para eso, porque realmente te piden tu CV, te piden un certificado de idiomas dependiendo de a qué país vas, cartas de recomendación y tu carta de motivación, entre otros. También tu historial de notas, me parece, que te piden a veces ciertos promedios. Y también estar a partir de un semestre, no te piden haber cumplido la mitad de tu carrera. Entonces luego de quinto ciclo uno ya puede empezar a postular intercambios. Durante ese tiempo me parece que todavía estábamos en la parte híbrida o en la parte de pandemia. Entonces yo comienzo postulando intercambios virtuales. San Marcos saca programas para llevar algunos cursos con universidades extranjeras o también programas cortos para estudiar idiomas. Recuerdo haber participado de un programa para llevar portugués de una universidad de Brasil y también otro intercambio virtual que realicé con una universidad de Alemania para ciertos cursos enfocados en ciencia de datos, por ejemplo. Pero luego de eso, yo aún ansiaba esa experiencia presencial. Y lo bueno es que San Marcos no tenía ningún impedimento de si habías tenido una experiencia virtual de hacer luego una experiencia presencial. No, más bien se motivaba a eso. Y al momento de escoger la experiencia presencial está la opción de postular a la beca ELAP, que es una beca para hacer intercambios en Canadá, también estancias de investigación. Pero yo quería realizar un intercambio y los intercambios se realizan con convenio con las universidades canadienses. Entonces San Marcos tiene convenio con cerca de 4 universidades, algunas de habla francesa y otras de habla inglesa. Entonces yo no sabía francés en ese momento, pero sí tenía cierto nivel de inglés, entonces yo quería postular a esas universidades de habla inglesa. Y también me puse a revisar las carreras que tenían. Y estas universidades no tenían ingeniería biomédica. Y ese es creo que otro mito que uno a veces piensa de que tiene que ir a una universidad que tenga la carrera igual a la que estás estudiando, y no es así. La universidad que escogí es la Universidad de Memorial en Newfoundland and Labrador. Y esta universidad no tenía la carrera, pero tenía ingeniería electrónica y otras ingenierías, y sí tenía cursos enfocados en ingeniería biomédica, ¿no? E incluso tenía una especie de colaboración entre la Facultad de Ingeniería y Medicina que incluso promovía temas de ingeniería biomédica, pero no tenían la carrera como tal. Entonces, para mí ver eso, investigar un poco más de la universidad y qué desarrollaban ahí los laboratorios, fue parte de lo que usé en mi carta de motivación para postular a esa universidad, ¿no? Porque al final, más importante como les digo, que tenga la carrera son los cursos que vas a llevar, ¿no? Que en mi caso pues tenía interés de adquirir nuevos conocimientos allá, de llevar cursos diferentes a los que estaba viendo acá en San Marcos. Y ese intercambio que me mencionas, ¿cuánto tiempo más o menos duró? Ok, para Canadá tú puedes irte en 2 periodos, puedes irte o en el periodo de otoño, que me parece que es de agosto a diciembre, o en el periodo de invierno, que es de enero a abril. Yo me fui en el periodo de invierno, que era el 2023-1, y fue en mi último año, realmente. Fue entre mi 8º semestre y mi 9º semestre. Algo curioso es que a mí me dijeron en la carrera, si te vas de intercambio te vas a atrasar. Lo he escuchado un montón de veces. Y seguramente ustedes también lo han escuchado. Sí. Entonces, pero yo decía, no, pero aún así, aunque me atrase, yo quiero tener esta experiencia porque yo creo que es muy valiosa para mí. Entonces, eso no me importa, ¿no? Yo creo que es importante y yo lo quiero hacer. Yo lo hice, me fui de intercambio, volví en abril y justo en abril estaban comenzando mis clases y pude matricularme porque también, bueno, hubo tal vez cierta semana de que hubo cierto solapamiento, pero yo pude iniciar mi ciclo normal y no tuve que atrasarme, e incluso ni siquiera hubo necesidad para mí de convalidar cursos, porque igual fue un tema que estuvo en demora, por lo que les comentaba inicialmente, pero no tuve que convalidar cursos y nunca me atrasé, ¿no? Se fueron considerados unos cursos extras que yo en el extranjero, entonces como un semestre adicional que hice,
pero esa fue mi historia, ¿no? Y hay oportunidades como esa también y diferentes formas, ¿no? Qué bueno que nos cuentas eso, porque yo sí había escuchado algunas historias que me comentaban que si te vas de extranjero mínimo te atrasas un semestre y eso si no es un año. Entonces, como que algunos tienen un poco de duda de postular o no. Son diferentes casos de cada persona y de cada país al que vas, pero creo que irte de intercambio es una experiencia muy transformadora y se la recomendaría a cualquiera. Y para los que no conocemos mucho cómo acceder a las becas o cómo buscarlas, ¿dónde podríamos más o menos ver qué opciones hay? En el caso de San Marcos, se está todo incluido en la página de la OCRI, que es la Oficina General de Relaciones Institucionales. Tiene una página web y también tiene sus redes sociales, donde siempre están difundiendo las diferentes oportunidades. Ahí pueden encontrar todos los convenios que se tienen, qué universidades, incluso a veces tal vez no pongan una convocatoria, pero ustedes pueden encontrar la lista de universidades y también pueden verificar en cada universidad qué programas tienen, cuándo sacan convocatoria a intercambios y pueden averiguar, ¿no? Consultar cómo es que ustedes podrían participar de esas convocatorias. Muchas universidades sacan algunos programas que están abiertos a estudiantes de sus universidades con convenio, ¿no? Y a veces la universidad como que lo promueve solamente de una manera corta, pero a veces esa información no llega también acá a San Marcos, por ejemplo. Entonces es muy importante estar atentos a este tipo de oportunidades. Yo recuerdo de que luego de mi experiencia corta en este curso de portugués con la Universidad Federal Fluminense, a mí me llegó correo, porque yo estaba ya asociada a esa universidad también, y me llegó un correo diciendo de que tenían una especie de programa de especialización abierto a todos los estudiantes con los cuales, de esa universidad, pero también a universidades aliadas. Y ese correo nunca llegó a San Marcos, nunca se difundió, pero yo lo encontré porque ya estaba en contacto con la universidad y yo pude postular y pude ser parte de ese programa durante un tiempo, ¿no? Que era un programa para hacer como una especie de mini grado con ellos. Entonces, que estaba enfocado en otra área, era más de una visión internacional, una visión en temas de educación, temas globales, pero para mí fue una experiencia muy interesante también poder ser parte de este curso que fue virtual, ¿no? Y es algo también que les recomendaría estar chequeando. Atentos. Las universidades las que tengan convenio, porque seguramente hay programas a los que puedan acceder de esa forma. Y la otra opción es que no todo es por medio de San Marcos. También hay becas externas o programas externos que están abiertos a estudiantes de todo el mundo a los que pueden postular directamente, ¿no? Ustedes revisando la convocatoria pueden postular y seguramente luego les va a tocar hacer también trámites con San Marcos al respecto, sobre todo el tema de las convalidaciones, pero de que hay opciones para que lo puedan hacer fuera de la universidad también existen. Qué bueno. Ahora que ya sabemos un poquito de cómo poder acceder a las becas, tú participaste en una competencia internacional en Canadá 2021. ¿Podrías comentarnos un poco de cómo fue esa experiencia? Ok, esta fue una experiencia también virtual, ok, y fue un programa de innovación que lo promueve la empresa Siemens Healthineers, y ellos realizan este programa, no sé si hasta ahora lo estén haciendo, pero a veces cada año van sacando diferentes convocatorias. El programa se llama Innovation Think Tank Certification Program, que es un programa que busca fomentar esta metodología de innovación, así como lo es Design Thinking, que tal vez estén familiarizados con ella, pero esta es una metodología enfocada en la innovación médica que ellos han desarrollado y que utilizan muchísimo. Y entonces el programa tienen diferentes versiones, tienen uno para estudiantes y otro también para profesionales, pero el programa para estudiantes estaba abierto a estudiantes de todas partes del mundo, también de diferentes carreras, no solamente de ingeniería o ingeniería biomédica, sino también de medicina, de negocios, porque todos ellos son parte de este ecosistema de innovar en la tecnología médica. Entonces aceptaban de diferentes carreras de salud e ingeniería y normalmente lo hacen en convenio con diferentes universidades. Entonces este programa puede ser presencial, puede ser híbrido, puede ser remoto. En mi caso mi programa era híbrido, era en conjunto presencialmente con la Universidad de Western en Canadá y también tenía su parte remota. Entonces yo participé de manera remota, tenías que postular al programa y luego ser seleccionado. El programa era gratuito, no sé si lo mencioné, pero fui parte del programa que duraba
como 4 días y yo pensaba de que simplemente estaba para recibir las charlas y aprender al respecto porque habían pues diferentes conferencias que nos dieron diferentes talleres, pero también incluía que en grupos podamos desarrollar un proyecto y presentarlo. Entonces tenía diferentes ejes, también cada año, cada edición cambia este enfoque, pero en mi caso me asignaron un grupo también internacional, pude colaborar también con personas de Canadá, con otras partes del mundo. Algunos creo que ya estaban terminando su carrera, estaban en diferentes etapas de su carrera y nosotros escogimos trabajar en el eje de hospitales del futuro y nuestra propuesta estaba enfocada al uso de realidad virtual para la mejora de una sala de cirugías. Entonces, este fue el enfoque y pudimos presentar también un prototipo en modo de video y siento que eso fue también lo que llamó más la atención, que en el corto tiempo, porque era una especie de hackathon, podamos presentar también un proyecto tan desarrollado. Y al final pudimos obtener el primer lugar en este concurso que hubo. ¿Esa fue tu primera vez ganando así un concurso internacional? Yo diría que sí, me parece que emocionante, sí. Sí, fue muy emocionante y fue muy lindo, la verdad, porque yo no había esperado igual ser seleccionada para este curso y no pensé que fuera posible. Yo lo intenté y dije, vamos a ver qué tal, pero pude entender de que hay este tipo de programas y que aceptan a estudiantes de todas partes del mundo. Y luego el hecho de ganar para mí fue muy emocionante porque era algo que menos me esperaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan y creo que si uno como que se anima a hacer cosas, pues va a obtener resultados que a veces no esperaba. Y lo importante de no ponerte límites, ¿verdad? Porque yo al menos no sabía que había, bueno, estos programas de manera virtual o de manera híbrida, porque a veces uno piensa que los recursos no pueden alcanzar, si es que tenemos que solventar con algunos casos, pero el hecho de que sea híbrida y de poder acceder fácilmente es una oportunidad muy grande y sobre todo muy enriquecedora como profesional, ¿verdad? Ahora, en 2023 participaste en la IEEE, convirtiéndote en la primera peruana en ser parte de este grupo. ¿Podrías comentarnos cómo fue esa experiencia? ¿Qué significó para ti entrar a este grupo? Yo comencé en IEEE el 2021, pero para esto yo había escuchado IEEE desde antes, desde que estaba en mi anterior universidad. Entonces sabía un poco a qué se enfocaban y era un grupo al que yo tenía interés de participar, de conocer. Pero justo por el tema de pandemia, este tipo de grupos había perdido mucha fuerza, ¿no? Estaban bastante inactivos y estaban buscando justamente nuevos miembros, nuevos estudiantes para que pudieran reactivar los diferentes grupos. Entonces yo me uno y me vuelvo presidenta del capítulo MBS directamente, pero fue por el contexto que ya les comenté. Y junto con un grupo de compañeros de mi carrera, reactivamos el capítulo e hicimos un montón de actividades, charlas, talleres, congresos, mentorías, muchas cosas, pero todo fue virtual porque fue en la pandemia. Entonces fue una experiencia muy linda, pero yo decía, ok, esto es a nivel de universidad lo que podemos hacer, bueno, incluso algunas cosas ya a nivel, no sé, más nacional que hacíamos, pero también fue entender más cómo funcionaba IEEE o qué oportunidades te daba la sociedad a nivel internacional. Entonces yo recuerdo de que estando en mi primer año dirigiendo el capítulo, hubo un programa de mentoría para miembros MBS que organizaba el Comité de Estudiantiles de MBS a nivel global, ¿no? ¿Y por qué nos enteramos de esto? Porque decidimos invitar a uno de los miembros de ese comité para que dé una charla en nuestro capítulo, justo por el día de MBS. Lo invitamos para que pueda compartir más acerca de la sociedad y oportunidades y él nos comenta respecto a este programa de mentoría. Entonces, cuando lo anuncian, yo decido postular, ¿no? E incluso también postula otros compañeros en mi mesa directiva y fuimos aceptados 2 de San Marcos a este programa. Y a mí me vincularon con un mentor que era de Chile y que había sido presidente de su capítulo y que había organizado un congreso internacional y que había sido parte de la iniciativa o el inicio de los congresos latinoamericanos a nivel de MBS, de estudiantes. Y me pudo compartir toda su experiencia y el enfoque de la mentoría fue ese, aprender más acerca del voluntariado, aprender más acerca de cómo dirigir un capítulo estudiantil, qué es lo que podemos realizar, y a mí me ayudó muchísimo. Pero cada mentoría puede tener un enfoque distinto,
¿no? Mi compañero recuerdo que desarrolló más un tema de investigación, creo que se enfocó en telemedicina, e incluso desarrolló un artículo científico, entonces, y su mentor era de Polonia, ¿no? Y cada mentoría es diferente, te pueden asignar un profesor o un profesional de diferentes partes del mundo y tú puedes trabajar en diferentes metas que tú tengas. En mi caso yo lo enfoqué en el tema del voluntariado porque era donde tenía más dudas de cómo empezar, porque recién era mi primera vez dirigiendo un grupo como este. Y a mí me sirvió muchísimo. Entonces, desde esa experiencia, luego nosotros terminamos haciendo todo esto con el capítulo y recuerdo que fue mi mentor el que me dice, tienes que postular a los concursos de reconocimiento de capítulos, de grupos. E incluso preparé la postulación junto con su apoyo también. Entonces, era un plan ese. Nosotros postulamos tanto a fondos que tenía la sociedad de MBS, obtuvimos fondos de parte de MBS a nivel de región 9 para un concurso de papers, de trabajos que hicimos en nuestro congreso a fin de año y fueron cerca de $900 que fue de premio para los primeros lugares de ese concurso. Qué bueno. Y estuvo abierto a todos los estudiantes, tanto de San Marcos como externos. Me parece que terminaron ganando sanmarquinos esa vez. Pero para nosotros fue increíble ver cómo habían ciertos fondos y habían oportunidades también de apoyo que nos daba la sociedad internacional, ¿no? Como ya les venía contando. Luego de eso postulamos tanto a nivel Perú a los concursos que hay de reconocimiento, pero también a nivel mundial al concurso que tiene MBS. Y ambos los terminamos ganando. Entonces nos reconocen como el mejor capítulo a nivel Perú de AAA y mejor capítulo MBS a nivel mundial por esa gestión que hicimos. Y para nosotros fue increíble. Qué felicidad. No, fue una felicidad, primero porque uno no se la cree, uno piensa de que seguramente hay otros grupos que hacen más que el tuyo, porque uno siempre está como ahí bajándose, menospreciándose. Sí, pero la idea es que uno pueda reconocer el trabajo que está haciendo y también uno lo muestre a los demás. Entonces, eso fue lo que decidimos hacer y fuimos reconocidos por ello. Y fue increíble, la verdad, o sea, poder ver que un grupo que se estaba reactivando en Perú era reconocido como el mejor. A nivel mundial, ¿no? Y luego de eso, paréntesis, nos invitan a recibir el premio en Reino Unido, wow, en el Congreso Mundial de MBS, pero por temas de tiempo, la gestión para la visa en ese tiempo era imposible y también el tema de financiamiento y demás era muy complicado, que no pudimos asistir a ese evento. Entonces, creo que todos nos quedamos un poco tristes de no haber podido como que estar ahí, pero obviamente recibimos el premio, luego nos envían el premio, también incluía fondos para el capítulo, para desarrollar actividades que también luego se utilizaran. Y luego de eso, ese año yo ya estaba como presidenta de la rama estudiantil, entonces ahí estuve promoviendo otras actividades. También hicimos un congreso internacional que se llama Intercon, que seguramente han escuchado. Nosotros ganamos sede para ese congreso el año anterior, cuando yo estaba como presidenta del capítulo. Y organizamos el congreso, creo que eso fue de las actividades principales durante mi periodo. Y que también es un gran trabajo organizar este tipo de eventos a esa escala a nivel nacional e internacional. Seguramente todos los que estuvieron ahí recordarán, no sé, cuán difícil fue esa semana para todos. E incluso, bueno, antes y después, porque hay muchas cosas que no se ven a simple vista, que se tienen que dejar preparadas. Y durante ese tiempo yo encuentro una convocatoria que hace MBS a nivel mundial con respecto a nuevos miembros para el comité administrativo. Entonces yo encuentro esa convocatoria en Facebook y entro a buscar qué roles habían. Y estaba el rol de representante estudiantil. Entonces veo qué requisitos pedían y era tener membresía estudiantil y eso era como que el principal, ¿no? Y tal vez hacer obviamente una propuesta para tu periodo, ¿no? Tener ciertas ideas de qué es lo que vas a realizar cuando seas representante estudiantil y adjuntar también tu CV y demás. Entonces pedían ese tipo de documentos, pero yo lo veo y yo no era muy consciente de cómo iba a ser el trabajo para este cargo, pero yo tenía mucho interés también de conocer más de AAA, de conocer más de MBS y creía de que la experiencia que tenía era buena para poder postularme a esta posición. Entonces me lancé.
Me lancé sin esperar nada, la verdad, y en ese proceso fui aprendiendo mucho más de cómo funcionaba todo este tema de selección para este cargo. Entonces yo entré a competencia con estudiantes que eran de posgrado, uno de Europa y otro que era de Norteamérica. Y era un periodo de votaciones que fue a nivel mundial. Los estudiantes, miembros de MBS, tenían que escoger de a todo su el mundo. nuevo representante. Sí, de todo el mundo. Entonces, recuerdo hacer mi campaña, ¿no? Y proponer ciertas ideas que tenía que iba a realizar como representante estudiantil de la sociedad. Y entre ellas yo quería promover que hubieran más becas de viaje en MBS, porque era algo que yo ya había experimentado en otras sociedades, pero algo que no había visto en MBS específicamente. E incluso también pues compartir más acerca de mi experiencia con el capítulo y ver cómo se podían ayudar más a los capítulos, mejorar el programa de mentorías, que era un programa que había sido parte. Entonces ya estaba conectada a la sociedad de cierta forma, que también tenía ese tipo de experiencia que me ayudaba a hacer ciertas propuestas. Para hacer la historia corta, se dan las votaciones y termino siendo escogida como representante estudiantil a nivel mundial de la sociedad. Todas las historias que me has contado de las veces que has postulado, como que postulabas pero sin esperar ganar, ¿verdad? Pero no tenías miedo de postular. Exacto, porque yo decía, no voy a perder nada postulando al final, ¿no? Lo que puede pasar, que no estoy segura si pasará o no, al final solamente puede ser algo bueno para mí, ¿no? Va a traer sus retos y demás, pero creo que siempre he estado en esa búsqueda de oportunidades y también lanzándome a intentarlo. Creo que muchos de nosotros tenemos miedo de a veces fracasar, pero como tú misma dices, no pierdes nada. Al final tienes una bonita experiencia y aprendes nuevas cosas que seguramente después vas a poder aprovechar para saber qué mejorar y ya obtener los lugares. Ahora, ya nos hablaste de tu etapa en la universidad y de los diferentes programas que participaste. Hace muy poquito, ¿verdad? Terminaste tu maestría en Francia. ¿Podrías contarnos un poco más acerca de qué se trató tu proyecto? Claro, yo tenía esta idea de quererme al extranjero por todo lo que había estado experimentando durante mis pequeñas estancias, durante el pregrado. Y yo decido postular programas de maestría apenas terminé mi pregrado. Y soy aceptada con la beca Erasmus Mundus para estudiar mi maestría en Europa. Yo estudié en el programa de Innovaciones en Biociencias y Bioingeniería para Medicina de Precisión, que era un programa de 3 universidades, la Universidad de Grenoble, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Nápoles. Yo estudié principalmente en Grenoble y tuve ciertas estancias en Suiza y estancias en España. Y mi primer semestre era de cursos, donde yo podía seleccionar entre una lista qué cursos quería tomar, no enfocado a lo que yo me quería especializar, que tomé algunos cursos de IA, algunos cursos de biosensores, de biomarcadores, de micro y nanotecnología también. Y para el segundo semestre tenía que desarrollar ya mi tesis en colaboración con un laboratorio o con una empresa. Yo decidí hacerlo con los dos. Yo trabajé en un laboratorio, pero que estaba en contacto con una empresa, y mi proyecto fue de este enfoque dual. Y el laboratorio era de implantes neuronales y la empresa era de biosensores. Entonces ellos trabajan con grafeno y están promoviendo ya el uso de grafeno porque es la patente que ellos tienen. Y lo que querían hacer era hacer pruebas con su material para la aplicación de implantes neuronales. Entonces eso era lo que yo tenía que validar, que realmente pues, su material pudiera ser utilizado para esta aplicación específica. Y mi proyecto, en resumen, se trató del desarrollo de microelectrodos para estimulación neuronal, que los microelectrodos son parte de la interfaz neuronal de todo el dispositivo del implante. Y probé diferentes materiales, entre ellos el material que les comento. Y la validación que hice luego de la prueba de los materiales, que era una prueba electroquímica, fue una validación a nivel preclínico que se desarrolló con material biológico ex vivo, que eran células de retina que habían sido extraídas de ratones. ¡Qué lindo! O sea, tenías la opción de elegir entre una empresa o un laboratorio y quisiste hacer con los dos. Exacto. Me imagino que eso fue todavía mucho más enriquecedor para poder llevar a cabo tu tesis. Definitivamente lo fue. Yo incluso también pude tener estancias en Barcelona precisamente por esta colaboración para presentar los avances que iba teniendo el proyecto.
y también estaba alineado con lo que yo quería hacer a futuro, que siempre he estado con este interés de poder trabajar en la industria, no solamente estar en un laboratorio, en la academia, sino que ya tenía esa visión y ya había tenido experiencias previas en una empresa, que era una empresa de neurotecnología, y tenía esa idea de poder seguir enfocándome en la industria, pero también estaba muy deseosa de poder tener una experiencia de laboratorio, que había tenido muy pocas durante mi pregrado, entonces no quería perderme un poco de las dos cosas. Creo que fue muy bueno, pero actualmente ya me voy a ir enfocando más a la parte industrial, espero, de pocos. Ahora, justamente inicias tu doctorado en Reino Unido. ¿Qué esperas lograr en esta etapa o cómo vas a poder encaminar tu deseo a lo que buscas lograr? Pues para el doctorado, que fue un gran reto definir lo que iba a hacer después de la maestría, mi programa fue muy corto, fue de 1 año, y creo que el principal reto es eso, ir viendo qué es lo que vas a hacer después. Entonces, durante mi último semestre estuve postulando a diferentes entidades, tanto trabajos como doctorados, e incluso también tuve la opción de poder continuar mi proyecto, que estaba trabajando para mi maestría, pero he terminado decidiendo seguir la opción de hacer mi doctorado en Reino Unido, porque he sido acreedora de una fellowship que es Marie Skłodowska-Curie, que es una de las fellowships más competitivas y prestigiosas a nivel europeo para investigadores, es tanto a nivel de doctorado como postdoctorado, y mi programa está enfocado en la validación clínica de un dispositivo médico de radioterapia. Es un nuevo posicionamiento para los pacientes, entonces yo voy a estar enfocada en validar la ergonomía y los factores humanos en todo el desarrollo de este proyecto que va a durar 3 años. Voy a estar estudiando en Loughborough University, en el Reino Unido, y voy a estar colaborando con una empresa también ahí que se llama el Leo Cancer Care. Y mi programa es muy interesante porque tiene un financiamiento increíble. Voy a recibir un salario como investigadora que igual está actualizado dependiendo de a qué país uno vaya a realizar sus estudios. Y también voy a recibir apoyos para ciertas estancias en el extranjero que están definidas por mi programa, que ya tengo estancias definidas en Eslovenia y en Francia. Y también ciertos apoyos para congresos y otro tipo de actividades, todo está cubierto por el programa. Incluso los gastos académicos, que en Reino Unido son muy altos, sí, también van a ser cubiertos directamente por el programa. Entonces, creo que es una gran oportunidad para mí, para continuar como investigadora, para hacer mi doctorado, que muchos dicen no es necesario para trabajar en la industria, y no lo es, pero para el tipo de carrera que estoy buscando, para mí sí lo era. Porque las personas que había visto trabajando en la industria con los roles que yo espero trabajar contaban con doctorado. Entonces, esta es también la motivación por la cual estoy haciendo un doctorado, y el enfoque sigue siendo este de seguir estudiando en la parte académica o de investigación, pero vinculada con la industria. Yo espero poder en un futuro ser ese puente que ayude a traer las tecnologías del laboratorio a los pacientes. Qué hermosos. Creo que hay todavía un poco de temor el hecho de ser investigador, pues se cree que no podría ser muy bien remunerado, tal vez que no hay muchas oportunidades. En cambio, tú con todo lo que me mencionas, de verdad que me inspiras a mí y creo que a muchas personas también de lograr sus objetivos y justamente seguir atrás de sus sueños. Ahora, he podido ver algunas partes de tu carrera y de lo que estás haciendo a través de tus redes sociales, donde incluso subes información sobre becas y distintos programas. ¿Cómo fue la idea de crear tus redes sociales o desde cuándo empezaste a potenciarlas? Ok, yo creo mis redes sociales durante mi 2º año de carrera, y fue precisamente porque habíamos comenzado como estudiantes de la carrera a hacer ciertos grupos de Facebook para difundir y ayudar a que más estudiantes pudieran descubrir la carrera o qué es lo que estábamos haciendo. Y en estos grupos se reciben muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es ingeniería biomédica? ¿Tendrá mercado laboral? ¿Ganaré bien? ¿No? ¿Cómo es la carrera en San Marcos? Muchas preguntas de todo tipo, de padres de familia, de estudiantes. Y yo recuerdo estar bastante activa en estos grupos respondiendo, porque yo también me hubiera encantado haber encontrado un grupo de esa forma, ¿no? Que tuviera las respuestas. Entonces, nace de esa idea de, ok,
tengo cierta experiencia, que ya estoy estudiando la carrera en San Marcos, también lo estuve estudiando previamente y siempre he estado investigando de la carrera de diferentes formas. Entonces creo que sería bueno crear un espacio para difundir acerca de la ingeniería biomédica. Ahora, yo seguía en Instagram muchas cuentas de Studigram que eran de medicina y hay muchas de ellas. Entonces yo dije, voy a crear mi Studigram de ingeniería biomédica para compartir un poco de ingeniería biomédica y las diferentes áreas de aplicación y también de mi vida estudiantil, ¿no? Tal vez de mis cursos que llevo, de mis clases, qué es lo que voy haciendo, qué es lo que voy aprendiendo, mi experiencia en la universidad. Y así fue como comenzó. Y bueno, actualmente ya fue cambiando un poco el enfoque, ya estoy igual como investigadora, como profesional, y estoy compartiendo más becas, oportunidades para estudiantes que se vayan al extranjero, dando consejos también, tal vez de cómo postular, de cómo armar una carta de recomendación, cómo armar un CV, y tratando de motivar a los estudiantes, porque muchas veces tienen esta idea de que no hay oportunidades o de que su perfil no es tan bueno, pero eso no es tan cierto. Creo que lo más valioso que pueden hacer es confiar en su historia, confiar en ellos y empezar a postular, porque de ese proceso van a aprender muchísimo. Sí, he visto tus videos, incluso he visto varias de tus recomendaciones, porque yo como estudiante también desearía poder participar en un programa internacional. Y justamente vi uno que me llamó mucho la atención, que era entrar a los perfiles de LinkedIn de personas afines o relacionadas con lo que tú quisieras ver más a detalle y pedirle coffee breaks, creo que se llama, ¿correcto? Coffee chats. Coffee chats, eso. Ahí, ¿cómo sería eso? Porque me quedó algunas dudas. ¿Te quedó la duda? Ajá. Pues primero tienen que tener un perfil bastante, tal vez lleno en LinkedIn, pero lleno en el sentido de que tengan su foto, de que pongan su experiencia, de que pongan dónde estudian, de que pongan todas las experiencias que tienen, que son valiosas, pero muchas veces ahí me dicen, no, pero es que no tengo nada de experiencia. Tal vez no tengas experiencia laboral, pero seguramente has sido parte de algún club, has sido parte, no sé, has sido delegado de algún curso, toda esa experiencia cuenta, ¿no? Y si no tienes experiencia laboral como tal, pues puedes ponerte extracurriculares y puedes ir completando tu perfil en LinkedIn que muestre qué es lo que quieres hacer a futuro, ¿no? Y en base a eso tienes que ir conectando con diferentes personas, haciendo crecer tu red en LinkedIn para que vean pues, que eres un miembro activo. Si es posible, muchas personas lo que hacen actualmente también es compartir información, ir compartiendo sus logros o ir compartiendo consejos. Entonces, del área en la que ustedes dominen o sepan más, pueden ir compartiendo y eso también ayuda a que su perfil pues, gane un poco de reconocimiento. Y en base a eso ustedes pueden empezar a contactar a profesionales que tengan el tipo de rol tal vez que ustedes aspirarían tener a un futuro, o incluso que estudien el programa que ustedes quieren estudiar, tal vez de maestría o de doctorado. Y les pueden preguntar, ¿no? Directamente, hacer preguntas específicas, ¿no? De tal vez, yo he visto muchas personas que han cambiado de rol, por ejemplo, estuvieron en un área y luego cambiaron a otra área. Entonces, siempre me causa la curiosidad de cómo fue que hicieron ese cambio, ¿no? de otra área de ingeniería biomédica. Y a veces puedes preguntar respecto a eso, ¿no? Y lo que yo hago es mandar un pequeño mensaje presentándome y consultando si puedo hacerles preguntas, ¿no? Respecto a la duda que tengo específica. Y si es posible, si podemos tener una reunión normalmente virtual, muy corta, tal vez de 15 minutos, 20 minutos, donde me pueda comentar su experiencia, ¿no? Y que me proponga tal vez un horario, o tal vez a veces yo también proponer un horario al respecto. Y si no es posible, tal vez yo le pueda mandar las preguntas directamente por el chat, porque a veces tal vez no tiene la disponibilidad, entonces le puedo preguntar directamente por el chat y la persona verá cuándo me las responde. Perfecto. Entonces hay muchas opciones, pero ese es un gran método para que puedan conocer acerca de las experiencias de otras personas. Listo. Y por último, ¿algún mensaje o un consejo adicional que quisieras darnos para los jóvenes que estamos estudiando ahorita ingeniería biomédica? Creo que aquí en el Perú podemos ver que la carrera aún se está desarrollando y yo he escuchado mucho desánimo por los estudiantes que me dicen de que no hay una salida laboral como la esperarían aquí en el Perú o no hay ciertas áreas. Pero mi consejo sería de que si realmente quieren hacer eso, entonces que busquen esas opciones
¿no? Yo comencé de manera virtual, pero también a nivel presencial, de que puedan buscar esas conexiones, ese tipo de programas de investigación que los hay afuera y puedan empezar a trabajar para desarrollar esa área que tanto anhelan. Que es posible, ingeniería biomédica tiene mucho por ofrecer y que simplemente tienen que darle la oportunidad también a ellos. Muchas gracias, Nicole, por acompañarnos en este segundo episodio de MBS Podcast, por contarnos acerca de tu historia, por inspirarme a mí y seguramente a las personas que están viendo este video, sobre todo la lección que nos has dado de no tener miedo de lanzarnos. A veces la piscina puede ser muy honda, pero no lo vamos a averiguar hasta que nos tiremos. Que se lancen. Muchas gracias por eso y a seguirte en todas tus redes también, que ahí estás subiendo muchos videos. Por favor, síganme, estoy en Nico in Silico, estoy como Nico in Silico en Instagram y en TikTok, así que pueden seguirme por ahí. Perfecto, si quieren enterarse más de las videos que ella sube, pueden seguirlos por ahí y además no dejen de seguir el canal, que estaríamos subiendo muchísimas más entrevistas. Gracias.